23 años de matrimonio, estábamos celebrando en un restaurante cuando un desconocido susurró: «Tu esposa te echó algo en la bebida». Cambié los vasos sin decir palabra. 12 minutos después, mientras celebrábamos nuestro 23º aniversario de bodas en un restaurante italiano con poca luz, rodeado de nuestros amigos y familiares más cercanos, alcé mi copa para brindar por la mujer que había amado durante más de 2 décadas. Se llamaba Melissa Blond, segura de sí misma, con esa sonrisa ensayada que usaba ante las cámaras o cuando quería algo caro. Estaba deslumbrante esa noche con un vestido borgoña que la envolvía como un secreto. Mi mano temblaba ligeramente al levantar la copa de champán. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. El oro y las luces se reflejaban en las copas de vino, las risas resonaban en las paredes pulidas, y la banda tocaba nuestra canción, o al menos la que solía ser nuestra canción. Me disculpé para ir al baño. Fue entonces cuando todo empezó a complicarse. Mientras me lavaba las manos, la puerta se abrió con un crujido y entró una mujer con un vestido verde oscuro. No era un trabajador, ni nadie que reconociera. Miró a su alrededor nerviosa, luego se inclinó y susurró: «Tu esposa, te puso algo en la bebida». Se me heló el corazón. La vi sacar un paquete y remover algo mientras todos estaban distraídos. La miré fijamente, esperando el chiste. Se rió. Me pareció gracioso, pero no me pareció broma. Pasé junto a ella y entré al pasillo como si flotara. De repente, el pasillo se hizo de 1,5 kilómetros de largo. Mis pasos sonaban demasiado fuertes. Respiraba entrecortadamente. De vuelta a la mesa, Melissa se reía con Ethan, su cuñado, o eso creía. Ella tomó su vaso mientras yo me sentaba. Alcancé más rápido. Le cambié los vasos. Suave. Invisible. No había hecho nada malo, pero la adrenalina me hacía sentir como si acabara de detonar una granada. Le sonreí, intentando tranquilizarla. Chocó su copa nueva con la mía y dijo: «Para siempre». Eso fue un gran placer, viniendo de ella. 12 minutos después, mientras el camarero servía el postre, noté que parpadeaba más de lo habitual. Su rímel empezó a correrse. Se rió demasiado fuerte por algo que dijo Ethan. Entonces intentó ponerse de pie. Se le doblaron las rodillas. Todo el restaurante se quedó paralizado. «Bueno, cariño», dije, al tiempo que la agarraba. «¿Estás bien?». Murmuró algo incoherente, con la boca floja y la pupila vidriosa. La ayudé a sentarse de nuevo, y la gente supuso que quizá el champán le había caído más fuerte de lo esperado. Pero lo sabía. Lo sabía. Ella había puesto droga en mi bebida. Pero le había dado su propia dosis de lo que fuera. Todos rieron entre dientes, incómodos. Alguien bromeó sobre que las fotos de aniversario se disparaban demasiado rápido. Pero no me reía. La vi apoyarse en el hombro de Ethan como si fuera un instinto. En ese momento todo encajó. Siempre había confiado demasiado en ella. Siempre había pasado por alto sus sonrisas burlonas, los mensajes raros, los gimmicks fallecidos. Pero ahora se me había caído la máscara. Y solo vi a una mujer que, con cuidado y en silencio, había empezado a despreciarme. No dije nada todavía. No delante de nuestros hijos. No delante de la multitud. Pero dentro de mí, algo se quebró. Saqué mi teléfono de debajo de la mesa y le escribí a Tyler, mi amigo investigador privado que me debía un favor. Necesito todo. Melissa, Ethan, escuchas telefónicas, cámaras ocultas con GPS. Lo quiero todo. La camarera se acercó a preguntarnos si queríamos la cuenta. «Ah», dije con una sonrisa cálida, apenas empezamos. Melissa se desplomó a mi lado. Estaba titubeando, murmurando algo que parecía el nombre de Ethan. Le di una palmadita en la mano. «Cariño», le dije, «no te duermas en nuestra gran noche». Intentó sonreír, pero no lo logró. No sabía que la había pillado. Todavía no. Pero iba a asegurarme de que esta noche fuera la última vez que sonriera en mi presencia sin consecuencias. Porque si pensaba que esto iba a ser solo una cena más, no tenía ni idea del infierno en el que se acababa de meter. Permaneció callada casi todo el camino a casa, apoyada contra la ventana, todavía aturdida. Me hice el buen marido delante de los niños. La ayudé a subir al coche, le abroché el cinturón y les dije a todos que probablemente había vuelto a mezclar vino con su medicación, lo cual esta vez no era mentira. ¿O sí? Por el retrovisor, vi a Ethan enviando mensajes sin parar. Sus pulgares bailaban por la pantalla como si la noche no pudiera terminar lo suficientemente rápido. Tomé nota mental de revisar sus registros telefónicos. Tyler respondió con un pulgar hacia arriba. Eso era todo lo que necesitaba. De vuelta en casa, acompañé a Melissa a la cama. Se desplomó sobre el colchón sin ninguna gracia.
Su vestido estaba arrugado, su cabello enredado, su perfume ya no le atraía. La tapé con las sábanas. Parecía tan pequeña ahora, tan inofensiva. Pero ya nada en ella era inofensiva. En cuanto la puerta del dormitorio se cerró tras mí, fui al garaje donde había escondido el kit de escucha. Lo compré hacía meses, en una fase paranoica. Es curioso cómo pensé que estaba siendo demasiado dramático en aquel entonces. Resulta que no era lo suficientemente paranoico. Empecé con su coche, un elegante Lexus blanco que le compré la Navidad pasada. Debajo del salpicadero, deslicé un rastreador. Luego pasé a su bolsa de deporte. Lo abrí, esperando encontrar equipo de yoga. Lo que encontré fue un teléfono prepago envuelto en sus leggings. Increíble. No lo toqué. No lo encendí. Solo tomé fotos. Prueba. Regresé arriba alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba dormida, roncando levemente. La miré fijamente durante un largo minuto. 23 años. Y eligió esto como regalo para mí. A la mañana siguiente tenía los ojos brillantes, haciendo como si la noche anterior no hubiera pasado. ¿Qué me pasó anoche?, preguntó entre sorbos de café negro. Me sentí como si me hubiera atropellado un camión. Probablemente bebiste demasiado rápido, dije. Mi tono era neutral. Ella se rió, se encogió de hombros y se inclinó para besarme la mejilla. La dejé. Por ahora, pasé los siguientes 3 días haciendo el papel de esposo cariñoso mientras recopilaba información. Tyler me la entregó rápidamente. Bloqueos de teléfono. Vídeos. Recibos de hotel. Ethan y Melissa habían estado alquilando una suite una vez por semana, todos los jueves, durante los últimos 4 meses. Siempre el mismo hotel. Siempre con nombres falsos. Usó una de sus antiguas identificaciones universitarias para registrarse. Incluso le trajeron servicio a la habitación. Champán, fresas y aceite corporal. Ella lo planeó todo. Hasta la hora. Y también había grabaciones. Ellos en el pasillo. Ella riendo con la cabeza echada hacia atrás, apretando el pecho contra él como si no me hubiera sonreído así en años. Observé cada segundo. No porque lo necesitara, sino porque quería sentir cada gramo de traición. No quería adormecerla. Quería grabarla en mi memoria. El enfrentamiento no fue como esperaba. No grité. No tiré cosas. Eso habría sido un regalo para ella. Una forma de hacerse la víctima. No. Esperé hasta el domingo. Almuerzo familiar en casa. Ethan estaba allí. También su hermana Julia, sus hijos adolescentes, mi hija Joy y nuestro hijo Ryan. Me levanté en medio de la comida, volví a levantar mi copa y repetí el mismo brindis del restaurante. Por los 23 años, dije, mirando a Melissa a los ojos. Todos aplaudieron y alzaron sus copas. Entonces añadí, hablando del hombre que ha estado consolando a mi esposa todos los jueves por la tarde, Ethan, ¿cómo te trata esa suite del hotel? Silencio. Ford se quedó paralizado en el aire. El rostro de Joe palideció. A Julia se le cayó la taza de café. Melissa parpadeó, despacio y ensayó como si no me hubiera oído bien. Ethan intentó hablar primero, pero lo interrumpí. Tengo recibos, Ethan. Vídeo. Registros. Firmaste para el servicio de habitaciones con su nombre falso. Por cierto, Melissa, deslicé la foto impresa por la mesa. Ella riendo. Cabello enredado. En toalla. Te queda muy bien. Lástima que nunca te la pusieras para mí. La cara de Melissa no se desmoronó. No. Eso habría sido humano. Ella solo puso los ojos en blanco. Oh. Madura, dijo. De pie. De todas formas, no es que llevemos años enamorados. Todos la miraron fijamente. No te hagas la sorprendida. Me aburres desde 2015. La miré con incredulidad. ¿Y eso te da derecho a drogarme? Se suponía que eso te haría relajarte y dejar de estar tan tenso. Dios, te lo tomas todo tan a pecho. Podría haber perdido la cabeza en ese mismo instante. En cambio, saqué el último sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio, la división de bienes y copias de sus mensajes con Ethan. Lo tenía todo. Y mientras la habitación se derrumbaba a su alrededor, mientras su familia se daba la vuelta y conversaba, mientras Ethan palidecía a su lado, me alejé. No por debilidad, sino porque ya no me hacía el tonto. Me siguió descalza hasta la entrada, con la voz tan aguda como un cristal roto. ¿Así que ahora eres la víctima? Espetó. Te haces el héroe porque te pillaste delante de la familia. Muy maduro.
Seguí caminando. El aire de la noche era fresco, pero me ardía el pecho. Me agarró del brazo. ¿Crees que vas a alejarte de mí después de todos estos años? Después de todo lo que dejé por ti. Me giré y la miré fijamente a los ojos. ¿A qué renunciaste exactamente? Melissa. Lealtad. Respeto. ¿Un horario fijo los jueves con mi cuñado? Su expresión no se inmutó. Sin arrepentimiento. Sin vergüenza. Solo veneno. Debería haberte dejado hace años, siseó. Eras una apuesta segura. Un proveedor. Pero eres frío. Y aburrido. Y verte sentado en ese estúpido escritorio cada noche me hacía sentir que me moría por dentro. ¿Te refieres al escritorio que te compró ese Lexus?, dije. ¿Las vacaciones? ¿La casa? ¿El colegio privado de Chloe? Sonrió con suficiencia. No lo entiendes. Nunca lo entendiste. Eres el tipo de hombre con el que las mujeres se conforman. No lo anhelan. Eso me impactó más de lo que esperaba. Quizás porque no era la primera vez que lo pensaba. Ella seguía hablando. Subiendo la voz. Me quedé porque era más fácil. Pero no te atrevas a actuar como si fueras un precio. Eras un trabajo. Y necesitaba un descanso del horario de 9 a 5. Me quedé allí en silencio. Apreté el puño al verla. No porque fuera a golpearla, no. Porque quería gritar. Pero no lo hice. En cambio, caminé hacia mi coche. Abrí la camioneta. Saqué una maleta pequeña. La preparé esa mañana. Por si acaso. ¿Qué vas?, preguntó. Cruzó los brazos como si tuviera la sartén por el mango. No, dije. Tú eres. Ella se rió. De verdad se rió. Esta es mi casa. Saqué la escritura de mi bolso. La que transferí hace meses cuando empecé a notar las señales de alerta. Ya no. Su risa se apagó. Lo vi venir, dije. Y he tenido tiempo de prepararme. Estabas ocupado con Ethan mientras yo organizaba mis cosas. Así que te lo voy a poner simple. Vas a preparar la maleta. Vete esta noche. Y firmarás los papeles del divorcio. Renunciarás a la pensión alimenticia porque tengo la grabación. Los textos. Las drogas. Todo. Su rostro se ensombreció por primera vez. Quemaré tu reputación por completo si me presionas. Perderás tu trabajo. Tus amigos. Tu imagen. Te haré infame en círculos que creías que te veneraban. Así que no me pongas a prueba, Melissa. Hoy no. Me miró como si estuviera viendo a alguien que no conocía. No eres con quien me casé. Susurró. No, dije. Ese hombre te habría rogado que te quedaras. Yo fui quien lo vio morir en el momento en que elegiste a Ethan. Le di la espalda otra vez. Entré. No me importaba a dónde iba. No me importaba a quién llamaba. Esa parte de mí. La parte que se aferraba a ella. Esa esperanza de que entrara en razón. Esa parte ya estaba enterrada. Arriba, Chloe estaba sentada en el borde de la cama. Sus rodillas se cerraron contra el pecho. ¿Estás bien? Papá. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Lo haré. Parecía que quería preguntar más. No tuve fuerzas para decirlo en voz alta. Que su madre nos había traicionado a todos. Así que me senté a su lado. La rodeé con el brazo. Y nos quedamos sentados allí en silencio. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. Y con eso, 23 años de mentiras se fueron de mi vida. La mañana siguiente se sintió irreal. Desperté en silencio. No había Melissa preparando café. No había perfume en el pasillo. No había ruido de tacones sobre el suelo de mármol. La casa se sentía vacía, no vacía. Simplemente limpia. Como si su ausencia hubiera desinfectado el lugar. Me senté a la mesa de la cocina, mirando fijamente una taza de café sin tocar, pensando en todas las mañanas que había compartido con ella. Ciego a todo. Pensando en las noches que pasé trabajando hasta tarde. Creyendo que apreciaba los sacrificios mientras probablemente le susurraba palabras dulces a Ethan en alguna habitación de hotel carísima que yo había pagado. Chloe bajó, todavía en pijama. No dijo mucho. Se sirvió el cereal y se sentó frente a mí. ¿Vuelve mamá?, preguntó en voz baja. Respiré hondo. No a esta casa. Miró su tazón y asintió. Escuché lo que dijo. Anoche. No pregunté qué parte. Sabía que no importaba.
de ella era veneno. Ella ha sido diferente por mucho tiempo. Añadió Chloe. Simplemente no quería que fuera real. Yo tampoco, dije. El timbre sonó antes de que pudiera decir más. Lo abrí y encontré a Ethan. Claro. Sin sonrisa. Sin excusas. Sin falso encanto esta vez. Parecía que no había dormido y pude ver un leve moretón en su mejilla. Probablemente de Julia. Dijiste lo que tenías que decir delante de todos. ¿Podemos hablar ya?, preguntó. ¿Tienes 5 segundos, Liam? No se suponía que pasara así. 4. Me dijo que prácticamente eran compañeros de piso. Que ya ni siquiera dormían en la misma cama. Dijo que se sentía atrapada. 3. Levantó las manos. Mira. Fui un estúpido. Está bien. Pero no forcé nada. Y 2. Lo siento. Lo miré fijamente. Apreté la mandíbula. 1. Él retrocedió. Está bien. Está bien. Me voy. ¿Bien? Porque si alguna vez vuelves a acercarte a mi hija o a mi casa, no te irás la próxima vez. Ni siquiera discutió. Simplemente se dio la vuelta y se fue como un perro callejero. Lo vi irse y me di cuenta de que ya no sentía rabia. Solo habíamos hablado. Era profunda. Se habló de la permanencia. Al mediodía ya había hablado con mi abogado. A Melissa le habían entregado los papeles. Aún no había respondido. Pero lo haría. Me aseguré de que la evidencia se adjuntara al expediente. Podía firmar discretamente o ser arrastrada a los tribunales. Era su decisión. Esa misma tarde recibí una llamada de Julia. ¿Puedo ir a su casa?, preguntó. Llegó una hora después. Sola. Sin maquillaje. Estaba roja. Parecía más humana de lo que la había visto jamás. No lo sabía. Dijo en cuanto abrí la puerta, te lo juro, Liam. No lo sabía. La dejé entrar. Se sentó en la misma mesa donde solía sentarse Melissa mientras fingía mirar Pinterest, probablemente enviándole mensajes a Ethan. Lo eché, dijo. Y les conté todo a los niños. Merecen saber qué clase de hombre es en realidad. Asentí. Lamento que te hayas enterado así. No, dijo ella. Lo siento. Nunca vi lo que estabas pasando. Te merecías algo mejor. Todos lo hicimos. Nos sentamos en silencio otra vez. Un tema que parecía estar creciendo en mi vida, silencio y claridad. Esa noche revisé álbumes de fotos antiguos, viajes familiares, cumpleaños, aniversarios. Y vi lo mismo en cada foto, mi amplia sonrisa. Melissa, pose perfecta. Sus ojos nunca me miraban realmente. Los metí en una caja y la cerré con cinta adhesiva. El pasado ahora pertenecía a una caja. Era hora de construir algo nuevo sin sus mentiras, sus lágrimas falsas, sus sonrisas superficiales. Y lo haría. A partir de mañana. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en años. Me tomé el día libre. Nada de correos, reuniones ni hojas de cálculo. Dejé a Chloe en la escuela y en lugar de ir a la oficina, seguí conduciendo. Solo yo, el zumbido del motor y un silencio que ya no parecía vacío. Era libertad. Terminé en el lago a 1 hora del pueblo. Ese que Melissa siempre decía que era demasiado aburrido para su gusto. Aparqué el coche, salí y me quedé allí parado. El viento era cortante. El aire olía a pino y agua fría. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era de Tyler. Está en pánico. Su abogado llamó al mío. Está intentando negociar. Claro que sí. No respondí. Caminé hasta la orilla del lago y lancé una piedra por la superficie. Hizo 5 ondas antes de desaparecer. Melissa probablemente pensó que me rendiría. Que tendría miedo del escándalo, miedo por Chloe, miedo de que la historia se supiera. Pero lo que nunca entendió fue que no tenía miedo de perderla. Tenía miedo de convertirme en el hombre que se quedaba incluso después de saberlo todo. Ya no. Cuando llegué a casa, había un paquete en la entrada. Sin remitente. Lo abrí lentamente. Dentro había un sobrescrito a mano. Para cuando estés lista, reconocí la letra. Melissa, en contra de mi buen juicio, la abrí. La carta tenía 6 páginas, inconexa, defensiva. Culpó al estrés, al aburrimiento, a mí. Luego dijo que Ethan no era el primero. Que había habido otros. Gente que ni siquiera conocía.
Dijo que se sentía atrapada en la perfección, como si le hubiera construido una jaula de oro. De hecho, ella escribió esa jaula de oro. Dijo que todavía me amaba, pero no de la misma manera. Dijo que esperaba que algún día lo entendiera. Sin disculpas. Sin remordimientos. Lo quemé. Más tarde esa noche, senté a Chloe. Tenía que contarle más. No los detalles desagradables, ni las drogas ni las habitaciones de hotel, sino la verdad. Tu mamá y yo nos vamos a divorciar, le dije con dulzura. Ella no lloró. Solo asintió. Me lo imaginé. Quiero que sepas que esto no es tu culpa. Nada de esto lo es. Sé que susurró. Luego, después de un momento, ¿puedo quedarme contigo? Eso casi me destroza. Siempre tendrás un hogar conmigo, dije. Siempre. La semana siguiente estuvo llena de papeleo, abogados y tardes tranquilas. Julia pasó por casa un par de veces. Hablamos, no del pasado ni de Ethan, sino de libros, música y tonterías que no hacían daño. Trajo sopa cuando Chloe enfermó. Se quedó hasta tarde una vez, después de que Chloe se acostara, simplemente hablando conmigo en el sofá hasta que ambas nos quedamos dormidas sentadas. No fue romántico. Fue real. Una paz que olvidé que existía. Melissa lo intentó una vez más, apareció sin invitación. Altier sin respiración temblorosa, preguntando si podíamos reiniciar. No grité. No maldije. Solo la miré a los ojos y le dije: ¿Tú terminaste esto, Melissa? Solo soy yo quien lo está enterrando. Se fue sin decir palabra. Vi cómo se alejaba su coche hasta que las luces se desvanecieron en la noche. Y supe, por fin, que todo había terminado. Pasaron las semanas. La casa empezó a sentirse diferente. Más cálida, más tranquila. Sin la tensión constante de Melissa en el aire, todo parecía respirar de nuevo, incluso las paredes. Empecé a dormir del tirón. Chloe también. Su risa regresó poco a poco, vacilante al principio, pero real. Incluso invitó a una amiga a pasar el fin de semana. El silencio ya no era pesado. Era pacífico. Redecoré el dormitorio, no por despecho, sino por necesidad. Quité de las paredes sus fotos enmarcadas, la vela del sínodo que nunca encendía, la almohada de seda que elegía por su esté. Dijo que hacía que la habitación pareciera menos artificial. Sabía exactamente a qué se refería. Una noche me encontré sentada en el porche con una copa de bourbon, simplemente mirando las estrellas. No lo había hecho desde sus primeros años de matrimonio, antes de que Melissa me hiciera sentir que era una pérdida de tiempo. Siempre necesitaba algo: atención, elogios, estatus, dinero, validación, pero nunca paz. La paz la aburría. Esa es la primera parte que me faltaba hasta que me gritó en su ausencia. Esa misma noche, Julia me envió un mensaje. ¿Estás despierta?, le respondí. Sí, en el porche. Apareció 10 minutos después, con sudadera y vaqueros. Sin maquillaje, sin fachada. Al principio no hablamos mucho. Solo nos sentamos. La brisa era suave y la luna colgaba baja como si tuviera sus propios secretos. Después de un rato, dijo: «Sabes, creo que Ethan siempre te tuvo celos». Me reí una vez, con fuerza. Tenía una forma extraña de demostrarlo. Quería tu vida. El respeto, la constancia. Simplemente no quería ganárselo. Nos sentamos un rato más antes de preguntar: «¿Y tú?» «¿Estás bien?», dijo. Y añadió: «La odiaba, sabes, por cómo te trataba. Incluso antes de la aventura. Nunca lo viste. O tal vez sí, y no querías creerlo». Me volví hacia ella. Quería creer en ella más de lo que merecía. No merecía ni la mitad de ti. Aparté la mirada. Bueno, me tuvo completamente. Durante 23 años. Y ahora, Julia me lo pidió. Ahora, dije, lo he reconstruido. Ella sonrió levemente, pero sinceramente. Unos días después, el divorcio se formalizó. Sin dramas judiciales. Sin una pelea interminable. Ella lo firmó todo. Probablemente pensó que la hacía parecer noble. Lo cierto era que no quería que la verdad saliera a la luz pública. Su reputación importaba más que la venganza. Me quedé con la casa, la custodia total de Chloe y la mayoría de nuestros bienes. Ella se quedó con su Lexus, sus mentiras y un apartamento que no me interesaba. Intentó una última puya a través de su abogado, una nota que pidió que le pasaran. Decía: «Quizás algún día te des cuenta de que no fuiste suficiente para mí. Y quizás eso esté bien». Me reí al leerlo. No porque doliera, sino porque no. Esa mujer se había ido.
No solo de mi casa, de mi vida, de mi corazón. Podía gritarle a las paredes de su apartamento vacío todo lo que quisiera. Ya no la escuchaba. Al día siguiente de firmar los papeles, llevé a Chloe a cenar. Solo nosotras dos. Queríamos ir al mismo restaurante italiano. El lugar donde todo empezó. Al principio dudó, hasta que le dije, recuperémoslo. Nos sentamos en otra mesa. Sin familia, sin brindis, sin veneno. Solo pizza, risas e historias. De verdad. Me preguntó sobre mi época universitaria y le conté cosas que nunca antes le había contado. Nos reímos hasta el postre. Y al irnos, la anfitriona me detuvo y me dijo, tienes una hija estupenda. Lo sé, dije, ella es la razón por la que salí del infierno. Llegamos a casa y Chloe me abrazó en la puerta. Estoy orgullosa de ti, papá, dijo. No te desmoronaste. Le besé la coronilla. Eso es porque estabas aquí para mantenerme en pie. Y así, la vida volvió a empezar. No de forma perfecta. Pero, sinceramente, una tarde, semanas después de que por fin se calmara el polvo, recibí una invitación. Venía en un sobre blanco grueso con letras en relieve y un sello dorado. A primera vista, pensé que era una broma, quizá de un antiguo compañero o de un familiar despistado. Pero al abrirlo, la sonrisa se me esfumó. Ethan y Melissa se iban a comprometer. Tuvieron la audacia de enviarme una invitación, y no solo la nota manuscrita de Melissa que decía dentro. Sin resentimientos. Pensé que querrías cerrar el capítulo. Nos encantaría que vinieras tú y Chloe. No había una palabra en inglés lo suficientemente vil para describir lo que sentí en ese momento. No le enseñé la invitación a Chloe. No necesitaba cargar más peso de Melissa. Tiré el sobre a la basura con calma, luego saqué la bolsa entera y la quemé en la hoguera del patio. Esa noche se lo conté a Julia. Estábamos cenando en su patio. Solos los dos, bajo unas guirnaldas de luces y un cielo de verano. ¿Te enviaron una invitación?, preguntó, apretando la mandíbula. Asentí. Supongo que ahora debo aplaudir su traición. Julia miró fijamente su copa de vino. Ni siquiera le daba vergüenza. Eso es lo aterrador. Nunca lo fue, dije. Incluso cuando la atraparon, incluso cuando le mostré las pruebas, su conciencia ya estaba vendida con el resto de su alma. Julia rió con amargura. Solía envidiarla. Su confianza. Su belleza. La forma en que siempre entraba en una habitación como si fuera la dueña. Creí que lo tenían todo resuelto. Sí que era la dueña de la habitación, dije. Simplemente nunca quiso que me quedara ahí. Comimos en silencio un rato hasta que Julia me miró y dijo, sabes, se merecen el uno al otro. Sí, respondí. Como dos parásitos peleándose por el mismo huésped. Se rió entre dientes y entonces algo cambió. Me miró un rato más, con una expresión más suave. Ya no eres el mismo de hace unos meses. Levanté una ceja. Tan mal, ¿eh? No, dijo ella sonriendo. Eso es gratis. Más tarde esa noche, no pude dormir. Me senté en el borde de la cama, pensando. No se trata de Melissa, ya no. Pensé en lo cerca que estuve de perderme intentando evitar que algo roto se desmoronara. Cuánto tiempo viví en una casa llena de sombras, convenciéndome de que solo era una luz tenue. Abrí mi portátil y empecé a escribir. No era una diatriba, ni un diario, sino una carta para mí, un recordatorio. Ella no te destrozó. Te liberó. Escribí sobre los momentos que ignoré, el tamaño de sus sonrisas, las excusas, las tardes de los jueves. Escribí sobre cómo cambié mi autoestima por la ilusión de estabilidad, cómo confundí la supervivencia con el amor, y luego escribí lo que importaba. No era su vergüenza. No fuiste su arrepentimiento. Fuiste tu propia resurrección. A la mañana siguiente, lo imprimí y lo doblé y lo guardé en mi billetera, por si acaso lo olvidaba. La boda se celebró, por supuesto. Me enteré por un amigo en común, un resort carísimo, torres de champán, una temática de cuento de hadas moderno. No asistí, pero envié un regalo. Una foto enmarcada de Melissa y yo del día de nuestra boda, dividida por la mitad. Al dorso, una nota manuscrita. Fin de los cuentos de hadas. Este tardó más que la mayoría. Nunca recibí respuesta. Unos meses después, Julia y yo seguíamos pasando tiempo juntas. Fue lento, real, natural. Chloe se había vuelto cercana a ella. A veces la sorprendía riendo como no lo había hecho en años. No nos apresurábamos. Ninguno de los dos necesitaba que lo salvaran. Solo alguien que no se inmutara cuando el pasado resonaba con demasiada fuerza. Una noche, mientras veíamos a Chloe pintar en la sala, Julia se inclinó y susurró, «Lo estás haciendo bien». Liam, miré a mi alrededor. El lugar tranquilo.
La calidez constante. La libertad. Por fin lo creí, dije. Y lo creí. El año terminó en silencio. Sin caos. Sin explosiones. No hay escena final donde alguien pida perdón o se aleje furioso en la noche. Solo paz. Melissa desapareció de nuestras vidas por completo. Lo último que supe fue que se mudó a Miami con Ethan. Volvieron los rumores, peleas, problemas financieros, una luna de miel cancelada, e incluso una orden de alejamiento presentada por una de sus exparejas. Nada de eso me sorprendió. No me importaba lo suficiente como para seguir los detalles. Pero a veces me sorprendía preguntándome, no por ella, sino por mí. Cómo había permanecido allí tanto tiempo. Cómo me convencí de que la lealtad implicaba sacrificio. Que el dolor era prueba de amor. Que enamorarse de su silencio, su desprecio, sus frías sonrisas, era parte de ser hombre. No lo era. Era debilidad disfrazada de paciencia. Una noche, Joey y yo estábamos viendo una película vieja. Algo cursi y cálido, de esos que Melissa se había burlado a mitad de la canción. Joey se rió, se apoyó en mi hombro y susurró, ahora eres más feliz. Le besé la coronilla. Tú también. Ella asintió. Mamá no llama mucho. No está lista para ser la madre que te mereces. Joey no respondió, pero no hacía falta. Su silencio lo decía todo, no tristeza. Aceptación. Así era la sanación. Más tarde esa noche, después de que ella se acostara, salí. Las estrellas brillaban de nuevo. Cielo despejado. No había forma de que me oprimiera el pecho. Solo aire. Justo ahora. Julia me envió un mensaje. Sigue despierto. Respondí. Siempre. Me envió una foto de Chloe y su sobrina jugando en el parque ese mismo día. Un momento sencillo. Un momento pleno. Y me di cuenta. Había dejado de esperar a que la vida volviera a la normalidad. Había construido una nueva normalidad. Una que no girara en torno a la aprobación de nadie. Una donde el amor no se imploraba, sino que se demostraba. Donde no caminaba sobre cristal, sino sobre tierra firme. Esta historia no terminó con venganza. Ni con drama judicial. Ni con un gran ajuste de cuentas donde ella cae ante su sobrina. Terminó con algo mejor. Yo, completo de nuevo. No por culpa de otra persona, pero porque finalmente recordé quién era antes de olvidarlo. Y si estás leyendo esto, preguntándote si estás loco por notar la distancia, las excusas, las mentiras, no es así. Apenas estás despertando. No desperdicies otra oportunidad. Intentas reconstruir la confianza rota. No necesitas que ella se derrumbe para que tú te levantes. Deja que se pudra en el castillo que construyó sobre tu dolor. Tú te reconstruyes. Más fuerte. Más sabio. Gratis.